Arrancamos entonces con biología humana. Nosotros a partir de acá nos vamos a concentrar justamente en el Homo sapiens. El Homo sapiens tiene características que son propias del Homo sapiens. Muchas de estas características ustedes ya las han visto en unidades anteriores. Por ejemplo, ustedes vieron en la unidad pasada lo que era un celoma. ¿Qué era el celoma? Una cavidad del mesodermo. Muy bien, es una cavidad llena de líquido que se encuentra dentro del mesodermo. Los Homo sapiens tenemos el cuerpo dividido en compartimentos que se llaman cavidad torácica y cavidad abdominal. Puntualmente esas dos cavidades están separadas por un músculo que se llama diafragma. Entonces, la cavidad torácica es la que incluye pulmones, corazón, y la cavidad abdominal, la que incluye intestino, hígado, estómago. Y ambas cavidades se encuentran separadas por el músculo que se llama diafragma. Otra característica de los Homo sapiens es que tenemos la capacidad de regular nuestra temperatura. Somos termorreguladores. Es decir, no es que mantenemos la temperatura constante con el medio, sino que nosotros mantenemos nuestra propia temperatura, que aproximadamente es 37 grados. Obviamente puede variar, generalmente en la mañana tenemos menos temperatura, pero el aprox es 37 grados. Y una de las, para poder mantener la temperatura constante, tenemos que tener mecanismos y estructuras que nos permitan justamente, así hagan 40 grados afuera o hagan 10, mantener esa temperatura. Entonces, una de las características que nos permite mantener esa temperatura es la presencia de pelos. Los pelos son aislantes. Entonces, en los mamíferos, el tener pelos es una de las protecciones que tenemos contra el frío. Así como, por ejemplo, el sudar es un mecanismo que tenemos frente a las altas temperaturas. Además, al ser mamíferos, amamantamos a nuestras crías, porque tenemos glándulas mamarias, y damos a luz crías vivas, porque somos vivíparos. ¿Sí? Bien, está. Ahora, ¿ustedes se acuerdan, que también lo vieron en la unidad anterior, el tema del cordón nervioso dorsal hueco? ¿Qué era esto? Era una característica de quiénes, la presencia del cordón nervioso dorsal hueco. De los cordados. Perfecto, muy bien. Y esos cordados tienen tanto su médula como su encéfalo protegido. Es decir, la médula protegida por las vértebras, por la columna vertebral, y el encéfalo protegido por el cráneo. Además, nosotros tenemos un endoesqueleto de tipo óseo. Hay animales que tienen endoesqueleto cartilaginoso y hay otros animales que tienen exoesqueleto, es decir, que el esqueleto es externo y no interno. Entonces, ese esqueleto, ya lo van a ver, que además de soportar el cuerpo y permitirnos el movimiento, también nos permite proteger a muchos órganos. Es decir, muchos de los huesos que nosotros tenemos cumplen la función de proteger a nuestro organismo. Sumado a que los huesos son nuestra reserva de fósforo y calcio. Ya lo vamos a ver cuando veamos el tejido óseo. Pero entre todas las funciones que tiene ese esqueleto, el hueso, al poseer fósforo y calcio, es una reserva para nosotros de calcio y fósforo. Vamos a arrancar entonces con los tejidos. Los tejidos están formados por células y algo que se llama matriz extracelular. Ahora, en un humano existen aproximadamente 200 tipos distintos de células. Esas células surgen por un proceso que se llama diferenciación. ¿Qué significa ese proceso de diferenciación? En las células hay procesos de activación y desactivación de genes, que hace que en determinadas células algunos genes se activen y en otras células
otros genes se activen. Entonces eso permite que en el mismo organismo yo tenga una neurona, un glóbulo rojo, un hepatocito, célula del hígado, que si yo analizo su material genético es semejante, pero son células totalmente distintas. Entonces, esa diferencia entre las células proviene de procesos de diferenciación celular. Las células forman 4 tipos de tejidos, que son los que vamos a ver en esta unidad, que son el tejido epitelial, el tejido conectivo o conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Esos son los 4 tipos de tejidos que vamos a ver en esta unidad. Esto que ustedes tienen acá, lo vimos en la unidad 1 del bioquímico. Es decir, las células que formaban tejidos. Y los tejidos que forman órganos. Y los órganos forman sistemas de órganos, y los sistemas de órganos forman al individuo. Esto lo vieron ustedes con los niveles de organización. Entonces, lo que estamos mostrando acá es que, por ejemplo, en un mismo embrión, huevo, cigoto, yo voy a encontrar distintos tipos de células formando distintos tipos de tejidos. Y a su vez esos tejidos se van a combinar y me van a formar los distintos tipos de órganos que nosotros tenemos. Entonces, el tejido es células rodeadas por algo que se llama matriz extracelular. Básicamente, es un conjunto de materiales, la matriz, que se encuentran por fuera de las células, rodeándolas. ¿Y cómo está formada esa matriz? Bueno, esa matriz extracelular tiene 2 componentes principales: la proteína fibrosa y la sustancia fundamental. Dentro de las proteínas fibrosas vamos a encontrar el colágeno, la elastina. Obviamente la elastina le da elasticidad y el colágeno le da a los tejidos principalmente resistencia. Y por otro lado tenemos lo que se llama la sustancia fundamental. La sustancia fundamental tiene 2 componentes: las glucoproteínas y los proteoglucanos. Ambos componentes están formados por proteínas unidas a hidratos de carbono. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las glucoproteínas tienen menor contenido de hidratos y los proteoglucanos tienen mayor contenido de hidratos. Pero ambos componentes, las glucoproteínas y los proteoglucanos, están formados por complejos de proteínas unidos a hidratos de carbono. ¿Y para qué sirven? Bueno, las glucoproteínas principalmente al tejido le dan unidad, como la fibronectina o la laminina, y los proteoglucanos son compuestos que están altamente sulfatados. Entonces, eso hace que tengan una carga negativa, y que al tener una carga negativa sean higroscópicos. Algo higroscópico es algo que tiene capacidad para atraer agua. Entonces, estos proteoglucanos le permiten al tejido hidratarse, darle turgencia al tejido, y además favorecer el intercambio de sustancias entre el tejido con el medio, entre la matriz y el medio que rodea a ese tejido. Van a ver, a lo largo de los distintos tipos de tejidos que vamos a ir viendo, que en cada tejido la matriz puede cambiar. Por ejemplo, hay tejidos que tienen una matriz muy escasa, hay otros tejidos que tienen una matriz más bien abundante, pero hasta la consistencia de la matriz puede cambiar. En algunos la matriz es sólida, en otros la matriz es más bien líquida, en otros es sólida, pero elástica. Entonces, los distintos tipos de matrices caracterizan a los distintos tipos de tejidos, que son los que vamos a ir viendo a lo largo de esta unidad. Pero hemos visto la matriz. También hay células. Y esas células no están libres en el tejido, sino que se encuentran unidas. Puntualmente,
por uniones celulares. Estas uniones celulares, ahí las tienen, por ahí la imagen no se entiende mucho, ahora lo vamos a ver, pero, por ejemplo, acá tenemos una unión que se llama unión estrecha, acá tenemos una unión que se llama unión comunicante, que es esa que tienen acá, acá tenemos la unión adherente, acá tenemos los desmosomas. Son todos tipos de uniones entre células. Entonces, nosotros las vamos a clasificar en 3 grupos. La unión comunicante, en hendidura, nexus o gap, toda es la misma unidad, toda es la misma unión, diríamos, el mismo tipo de unión, donde este tipo de unión está formado por proteínas que se llaman conexinas, que forman un canal, un tubo, que se llama conexón. Y por ese canal, las células se van a comunicar. Van a pasarse químicas, van a pasarse partículas con carga, es decir, hay una comunicación que puede ser química o puede ser una comunicación eléctrica entre las células, y este tipo de unión es una unión que lo que va a hacer es, acá, esto que tienen acá, de amarillo, es el conexón, es como el puente, el canal, por donde una célula se va a comunicar con la otra. Por eso se le llama unión comunicante, porque comunica a las 2 células. Entonces, fíjense que acá tengo el espacio intercelular, que es el espacio entre célula y célula, pero el conexón lo que me permite es la comunicación celular. Otro tipo de unión es lo que se llama la unión estrecha o zonula occludens. En este caso, no hay espacio intercelular. El espacio intercelular desaparece. ¿Por qué? Porque las membranas de las 2 células se fusionan. Entonces me forman una unidad hermética, me forman una unidad que no me permite ni la entrada ni la salida de sustancias, me impide la difusión de sustancias. ¿Y por qué pasa eso? Porque se fusionan proteínas de la membrana que se llaman claudinas y ocludinas. Entonces, ¿dónde lo voy a tener? Lo voy a tener, por ejemplo, en tejidos o en órganos donde yo no pueda perder el contenido. Por ejemplo, en tejidos epiteliales del intestino, o de la vejiga, o del riñón. Entonces necesito que el cierre entre célula y célula sea hermético, que no haya espacio en el medio, porque si no perdería contenido. Entonces, la unión estrecha, o zonula occludens, es una unión donde, miren, el punto donde está la unión, hay directamente una fusión entre ambas membranas, porque se fusionan proteínas que se llaman claudinas y ocludinas. Por otro lado, tenemos el tercer tipo de unión, que se llama unión de anclaje. En este caso, la función que cumplen es resistencia. Estas uniones me van a dar resistencia mecánica. Entonces yo lo voy a tener en tejidos que estén sometidos a tensión, por ejemplo, un músculo. Pero dentro de este tipo de unión, la unión de anclaje, voy a encontrar 3 uniones. El desmosoma, o mácula adherens, la unión adherente, o zonula adherens, y los hemidesmosomas. Vamos a ver uno por uno. Primero, vamos a ver que estas uniones están asociados con filamentos del citoesqueleto. ¿Algunos se acuerdan cuáles eran los filamentos del citoesqueleto? Los microtúbulos, los filamentos intermedios y Bien, los filamentos de actina o microfilamentos. perfecto. Bueno, los desmosomas y los hemidesmosomas
van a estar unidos a filamentos intermedios, mientras que la unión adherente o zónula adherens va a estar unida a filamentos de actina o microfilamentos. Pero más allá de esta diferencia, vamos a ver un poquito más las diferencias entre ellos. Empezamos con el desmosoma, que es este. El desmosoma tiene una placa donde están insertos los filamentos intermedios, y hay una proteína, en realidad son varias, que se llaman caderinas, que permiten la unión entre una célula y la otra. Pero fíjense que existe un espacio intercelular. Hay un espacio entre célula y célula, por más que estén unidas. Este tipo de unión yo lo encuentro en las caras laterales de las células, puntualmente en la zona media. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque este otro tipo de unión de anclaje, que se llama unión adherente, que en vez de tener filamentos intermedios, se une con filamentos de actina, fíjense que el espacio intercelular también está. Pero este tipo de unión se encuentra en las caras laterales, pero más en la zona apical de la célula. Puntualmente se ubican debajo de las uniones estrechas. Entonces, las dos están en las caras laterales, uniendo una célula con otra. Pero el desmosoma está más en la zona media y la unión adherente está más en la zona apical de esa cara. Pero las dos cumplen la función de unir célula con célula. Ahora, yo les conté uno más, que era el hemidesmosoma. ¿Por qué no lo he puesto ahí o por qué no lo hemos puesto ahí? Porque el hemidesmosoma no me une célula con célula. Me une las células a la matriz extracelular. Entonces no me une una célula con su vecina, sino que me une las células en sí a la matriz extracelular que lo está rodeando. Esa es la diferencia que tiene el hemidesmosoma. Por eso no aparece acá, porque fíjense que acá hemos unido una célula con otra, no está graficado la unión de la célula a la matriz. Entonces, estas uniones son las que me mantienen a los tejidos, puntualmente unidas a las células que forman los tejidos. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido bien, que me quieran preguntar? Bien. Todo bien, Aún profe. tienen que aprenderse todos los nombres de las uniones. Es decir, no se aprendan unión comunicante y nada más. Porque en la facultad por ahí les preguntan la unión GAP. Ustedes no se estudiaron el nombre GAP y se los preguntan así, y no les ponen, es lo mismo que comunicantes, nexus o en hendidura. No. Entonces, siempre se tienen que aprender todos los nombres. Más, por ejemplo, el tema de mácula adherens y zónula adherens. Uno dice, ay, dale, no me van a preguntar ese nombre. Sí, te van a preguntar. Son parecidos. Entonces, lo más probable es que te los confundan. O el zónula adherens y el zónula occludens. Te lo van a preguntar porque probablemente te confundan. Entonces, cuando se estudien los tipos de uniones, siempre les recalcamos lo mismo. Estúdiense todos los nombres que esa unión tiene. Porque es justamente a donde les hacen las trampas cuando van a repetir. Bien. Hemos visto la unión celular. Hemos visto la matriz que lo rodea. Acá les voy a mostrar algunas imágenes para que vean cómo se ve. Por ejemplo, acá tengo una unión comunicante, nexus o gap, entre dos membranas de células. Acá tengo una unión estrecha, fíjense que no hay espacio intercelular entre las dos células. Acá tengo, por ejemplo, una zónula occludens y una zónula adherens, y acá está el desmosoma. Fíjense que se ve el espacio intercelular acá y acá, pero acá no. Esto es porque es una unión estrecha.
Entonces, en esa parte desaparece el espacio intercelular. Acá no, acá fíjense que se ve como un huequito en el medio que separa una célula de otra, porque son uniones que si bien te mantienen unida las células, te dejan el espacio intercelular en el medio. Bien, arrancamos con el primer tejido epitelial. El tejido epitelial es el que reviste el cuerpo, el interior y el exterior de órganos y cavidades. El tejido epitelial tiene algunas características que lo van a distinguir de otros tejidos. Por ejemplo, en este tejido, la matriz extracelular es escasa. Acuérdense que yo recién les dije, miren chicos, hay tejidos que tienen matriz abundante y otros que tienen escasa. Bueno, este es uno de los que tiene matriz escasa. Otra de las características es que se regenera muy rápido, porque como son tejidos que están frente a un continuo desgaste, son tejidos que su capacidad de regeneración, los ciclos celulares que hacen esas células, son cortos. Entonces es un tejido que rápidamente se va a regenerar. Otra de las características es que no tiene vasos sanguíneos, es avascular. Entonces, ¿cómo hace ese tejido para recibir nutrientes o para recibir oxígeno si no tiene vasos sanguíneos? Bueno, en realidad lo recibe del tejido conectivo que tiene en forma subyacente, es decir, que tiene por debajo. Debajo de un tejido epitelial siempre hay un tejido conectivo. Y el tejido conectivo sí está irrigado. Entonces, por ejemplo, el transporte de oxígeno difunde el oxígeno al tejido epitelial. Entonces, ya vamos a ver esa imagen en más detalle para que la entiendan. Pero es un tejido que no va a tener vasos sanguíneos. En ese tejido voy a encontrar distintos tipos de uniones que son las que han visto recién. Voy a encontrar uniones estrechas, desmosomas, uniones nexus, uniones intermedias. Y además, en este tejido, como les dije, voy a encontrar que entre el tejido epitelial, que es esto, ¿no? Esto, y el tejido conectivo que tiene debajo, existe algo que se llama membrana basal, que básicamente está formado por una lámina basal y una lámina reticular. Esta lámina basal lo que hace es anclar, fijar el tejido epitelial al tejido conectivo. Entonces, esa lámina basal, que es lo que nos está explicando acá, no son células. Es una estructura que está formada por colágeno, proteoglucanos, glucoproteínas, pero es lo que me permite que el tejido epitelial se fije al tejido conectivo, que tiene por debajo. Vamos a volver a la imagen, para que la vean mejor. Acá tengo las células del tejido epitelial. Acá tengo lo que yo les decía que es la membrana basal, que tiene una lámina basal y una lámina reticular. Esta lámina basal está formada principalmente por lamina y colágeno y es secretado por las propias células epiteliales. Y esta capa, que se llama lámina reticular, que está compuesta principalmente por fibroblastos, es secretada por el tejido conectivo que está por debajo. Ya vamos a ver qué tipo de tejido conectivo hay, porque no es un solo tipo. Entonces, el tejido conectivo tiene vasos sanguíneos y tiene nervios. El tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos, y fíjense que los nervios, las terminaciones nerviosas, llegan a una cierta altura, es decir, la capa más superficial del tejido epitelial no tiene esas terminaciones nerviosas. Entonces por ahí, no sé si han visto alguna vez la gente que hace ese experimento de ponerse una aguja como en la capa más superficial de la piel, enganchársela ahí como que no le duele, porque ahí no llegan las terminaciones nerviosas, es decir, la capa más superficial de mi tejido epitelial
no tiene la terminación nerviosa. Ahora pinchamos un poco más abajo y sí duele, porque sí tiene terminaciones nerviosas. Entonces, siempre debajo de un tejido epitelial va a haber un tejido conectivo, y esta lámina basal lo va a estar fijando a ese tejido conectivo. Entonces, ¿qué otra característica encuentro en el tejido epitelial? El tejido epitelial tiene algo que se llama polarización, que básicamente significa que yo puedo encontrar polos o caras. Por ejemplo, puedo encontrar el polo apical, que es la cara del tejido que da a la superficie del cuerpo o a una cavidad. La cara o polo lateral y la cara o polo basal. Si vuelvo a la imagen de recién, esta sería la cara apical, esta que tengo acá, estas serían las caras laterales, y esto de acá abajo es lo que le llamo la cara basal, que justamente se llama basal porque es la que está en contacto con la lámina basal. ¿Y por qué me interesa esto? Porque la realidad es que yo puedo encontrar estructuras distintas en cada polo. Por ejemplo, en la cara apical puedo encontrar microvellosidades. En algunos tejidos epiteliales puedo encontrar microvellosidades. ¿Para qué sirven? Para incrementar la superficie de absorción. Son prolongaciones del citoplasma, que lo que hacen es incrementarme en ese área que lo tienen, o en ese tejido que lo tienen, la superficie absortiva. ¿A dónde están las microvellosidades, por ejemplo? En el intestino delgado. Muy bien, en el intestino. Después, existen otras prolongaciones, otras especializaciones, como por ejemplo las esterocilias, que son un tipo de microvellosidad que es más larga, pero que es inmóvil. Entonces, no solamente está relacionada con la absorción, sino también están relacionadas con el transporte de los líquidos. Por ejemplo, los encuentro en el epidídimo, que para el que no sabe, el epidídimo es una estructura que está por encima del testículo, en el hombre, que es donde maduran los espermatozoides. Y también puedo encontrar cilios y flagelos, que esos sí los han visto, que dijimos que están relacionados con la motilidad. Entonces, en esa cara apical también puedo encontrar cilios o flagelos. Ya van a ver enseguida, cuando veamos los tipos de tejido, que hay algunos tejidos que son ciliados. Eso quiere decir que tienen cilios. En las caras laterales, no. La piel, una de las capas de la piel es tejido epitelial, que es la epidermis. Porque la capa que viene por debajo, que es la dermis, no es tejido epitelial, es tejido conectivo. Ahora vamos a ver en una imagen que tienen ahí en el cuadernillo. De la piel, solo la epidermis es tejido epitelial. En las caras laterales encuentro las uniones que han estado viendo ustedes, que une célula con célula. Ejemplo, de unión comunicante, estrecha, de anclaje. Y en la cara basal encuentro hemidesmosomas, que es el otro tipo de unión que vieron, y también pueden haber invaginaciones. Basándome en lo que me preguntó el Mateo recién, necesito que vayan al cuadernillo, puntualmente a la página 8 del cuadernillo, y que vean una imagen que tienen sobre la piel. Porfis, mírenla, ahora vamos a ir viéndola para que entre todos vayamos entendiendo las distintas capas de la piel, porque además lo vuelve a mencionar más adelante. Entonces por eso me interesa que veamos la imagen ahora. ¿Cuál de las dos, profe? Porque hay dos. A ver, ya te digo. La que está por encima de la computadora. La que te marca epidermis, dermis y grasa subcutánea. En el cuadernillo, no en el apunte, en el cuadernillo, en la página número 8.
que tienen una imagen abajo del cuadro que dice anexo, que tienen un corte de la piel. Página 12 de PDF, sí, la están viendo ahí. Ah, claro, yo estoy hablando Ah, gracias, de Maxi. La tiene clara el tipo. claro, yo estoy hablando del número de página del cuadernillo, no si abren el PDF, perdón, mala mía. Bien, en esta imagen nosotros vemos las capas de la piel. La capa más externa es la epidermis. Esa epidermis es tejido epitelial, ¿sí? La epidermis es puntualmente un tejido epitelial estratificado. ¿Qué quiere decir? Ya vamos a ver enseguida, que tiene muchas capas de células. Todas las capas externas son células muertas. La única capa viva de células que tenemos en la epidermis es la capa más profunda de la epidermis. Y en esa capa profunda, además de encontrar estas células vivas, encuentro células que se llaman melanocitos, que son los que producen la melanina, que es lo que le da el color a la piel. O sea que de todas las capas de piel, la que es tejido epitelial es solo la epidermis. ¿Vieron cuando nosotros, por ejemplo, no sé, tenemos la piel seca y hacemos así y nos salen como pedacitos blancos? Esas son células muertas de piel que se van liberando, exacto, y las capas más profundas van ascendiendo. ¿Bien? Entonces, si esta es mi capa de epidermis, la capa viva está abajo, todas las capas de arriba están muertas, se van liberando y van ascendiendo nuevas capas de células. Así es como se va regenerando la piel. Y imagínense, tendremos una piel así. Entonces, las células van ascendiendo y las muertas de arriba las voy liberando. Por eso vieron estas técnicas de exfoliación, de que se sacan la célula muerta y todo eso, es justamente porque lo que hacen es ir eliminando las capas más superficiales de la epidermis. ¿Sí? A continuación viene la dermis. La dermis es principalmente tejido conectivo, no tejido epitelial. Y en esa dermis voy a encontrar vasos sanguíneos, que ahí los pueden ver en la imagen, voy a encontrar glándulas sudoríparas que producen sudor, glándulas sebáceas que producen sebo, voy a encontrar el músculo erector del pelo, que también sale en la imagen que tienen ahí, que justamente, como su nombre lo dice, es el que nos permite que los pelitos se paren cuando hace frío. Entonces, ese músculo también lo encuentro en la parte de la dermis. Y debajo de eso, tengo algo que dice ahí grasa subcutánea. Puntualmente, es tejido adiposo, es grasa. O sea que tampoco es tejido epitelial. Ya vamos a ver enseguida, o mañana, cuando veamos el tejido adiposo, qué tipo puntualmente de tejido adiposo es. Entonces, estas son las capas de la piel. Como les dije, ahora vamos a profundizar, cuando veamos los tejidos, en la epidermis, que es la que verdaderamente es tejido epitelial. Actualmente es un tejido epitelial estratificado, es decir, tiene varias capas de células. Bien, vamos con las funciones del tejido epitelial. Volvemos al paso. Las funciones son muy diversas, porque como yo tengo tejido epitelial en muchas estructuras, claramente dependiendo de dónde estén, es la función que va a cumplir. Es decir, yo considero la piel, por ejemplo, la epidermis, y digo, y bueno, me protege contra el ingreso de microorganismos, me protege de la deshidratación, me protege contra el daño mecánico. Ahora, hay tejido epitelial que forma glándulas, y las glándulas secretan sustancias. Entonces, si hablo del tejido epitelial glandular, la función es la secreción. También hay tejidos epiteliales, por ejemplo los del intestino, que tienen microvelocidades, entonces hacen procesos absortivos. También tengo epitelio en el riñón, entonces hacen procesos de excreción. Tengo epitelio en el tracto respiratorio y en las trompas de falopio, la mujer, que se encargan del transporte
de, por ejemplo, en el epitelio respiratorio, sustancias, y en las trompas de falopio de lobocitos. Y por último, la piel tiene receptores sensoriales, del gusto, del olfato, del tacto. Entonces, la realidad es que las funciones son como muy diversas dependiendo de qué tipo de tejido epitelial considere dónde esté. Y en cuanto a la clasificación, es como la parte por ahí más enroscada dentro del tejido epitelial, porque tiene como muchas subclasificaciones. Pero una vez que ustedes se arman un buen cuadro con las clasificaciones, no es tan difícil. Por ejemplo, podemos clasificar el tejido epitelial por su función en epitelio de revestimiento o glandular. El glandular es el que forma las glándulas. Por las formas de sus células, en plano o escamoso, cúbico o cilíndrico, y por el número de capas que tiene, en simple o estratificado. Simple, cuando el tejido tiene una sola capa de células. Estratificado, cuando el tejido tiene muchas capas de células, 2 o más. Entonces, nosotros vamos a Profe, empezar. Dime. bueno, no sé si lo vas a explicar enseguida, pero hay muchos que dicen pseudo estratificados. ¿Cómo sería? ¿1,5? No, ahora vamos a ver qué significa el pseudo estratificado. Es un falso estratificado, porque en Ah, realidad no es estratificado. Ahora lo vamos a ver. ok. Vamos a empezar primero viendo los de revestimiento, clasificándolos por la cantidad de capas que tiene, si tiene 1 o 2 o más, y por la forma de su célula. Esa es la primera clasificación que vamos a ver. Entonces, este cuadrito, que ustedes lo tienen en el cuadernillo, es el cuadrito que sale en el cuadernillo de la facu. Está incompleto. Pueden usarlo para estudiar, pero si lo completan con todo lo que viene después. Porque hay cosas, detalles que la facu pregunta que acá no están. Entonces, si lo van a usar para estudiar, complétenlo. Por ejemplo, primero vamos a verlo y después vamos a ir a ver lo que les digo que falta. Estos 3 tejidos que ustedes tienen acá son todos simples. Es una sola capa de células. Lo que cambia es la forma de la célula. Acá tengo células más cilíndricas, más alargadas. Acá tengo células cúbicas y acá tengo células planas. Pero en todos hay una sola capa. Entonces se va a llamar simple escamoso, simple cúbico o simple cilíndrico. Bien. Más allá de saber la forma, tienen que saber a dónde está ubicado ese tejido. Entonces, por ejemplo, el simple escamoso lo voy a encontrar en los vasos sanguíneos, en las paredes de vasos sanguíneos. En ese lugar recibe el nombre de endotelio. Cuando el tejido epitelial forma las paredes de vasos sanguíneos, se le llama endotelio. También lo voy a encontrar en los alvéolos y en los conductos alveolares del pulmón. Y también lo voy a encontrar formando cavidades. En ese caso, se va a llamar mesotelio. Vamos a ver enseguida algunas excepciones dentro de esto, porque, como les dije recién, hay cosas que tienen que saber de estos tejidos que acá no están. Sí les puedo decir que, por ejemplo, en los alvéolos y en el endotelio, cumple principalmente una función de permitirme el intercambio de sustancias. Por ejemplo, el intercambio gaseoso. Por eso lo encuentro en el alvéolo y también lo encuentro en la pared de un vaso sanguíneo. El cúbico simple lo voy a encontrar en la superficie del ovario y en los túbulos renales. Les hago una aclaración. Los riñones están formados por células que se llaman nefronas. Esa nefrona es donde se produce la orina. No se hagan drama, lo van a ver en excretor.
pero necesito explicar eso para que entiendan a lo que me refiero. Esa nefrona tiene distintas partes, y en cada parte hay un tipo de tejido distinto. Entonces, por ejemplo, en los túbulos de la nefrona encuentro el epitelio cúbico simple, que es este. En el caso del epitelio cilíndrico simple, lo voy a encontrar en el tubo digestivo, desde el estómago hasta el ano, en las glándulas gástricas, en el intestino delgado y en el colon. También, como les digo, ahora vamos a ver algunas particularidades que acá nos salen. Pero todos estos son simples, una sola capa de células que cambia la forma de la célula, básicamente nada más. Después, ahí está tu pregunta, el pseudoestratificado. No es ni simple ni complejo, es pseudoestratificado. ¿Por qué se le llama pseudo? Porque cuando yo lo veo, aparenta ser estratificado, aparenta tener más de una capa de células, pero no tiene una sola capa de célula. Lo que pasa es que los núcleos de esas células están a distinta altura. Entonces, cuando yo lo miro, ahora les voy a mostrar una imagen mejor, el tejido parece que es estratificado, pero no lo es. Tiene una sola capa de célula. Y lo encuentro, por ejemplo, en la tráquea, formando parte del sistema respiratorio, y en los bronquios. O sea, es porque parece estratificado, pero no lo es. Por eso se le llama pseudoestratificado. Y por último, tenemos los estratificados, los que tienen más de dos capas. Entonces pueden ser más de 2 capas planas, más de 2 capas cúbicas o cilíndricas. Dentro del escamoso estratificado o plano estratificado, voy a encontrar a la epidermis, que la vimos recién. También lo voy a tener en la boca, en el esófago y en la vagina. El cúbico estratificado, que es este, lo voy a tener en los conductos de las glándulas salivales. Y el cilíndrico, que generalmente la capa superior es cilíndrica y la capa basal es cúbica, lo encuentro en la unión del recto con el ano en el intestino grueso, en la última porción del sistema digestivo. Ahora se los voy a mostrar en otras imágenes para que lo vean mejor. El primero, plano simple, una sola capa de células planas. Miren, ahí está. Un poco lo que les dije yo. En los conductos alveolares, formando parte de las paredes de vasos sanguíneos y linfáticos. En la nefrona del riñón va a formar 2 partes, que es la cápsula de Bowman y el asa de Henle, o Henle. Recién yo les había contado que en los túbulos de la nefrona había otro tipo de tejido. Y eso les va a pasar, chicos. En una misma estructura, una parte tiene un tipo de tejido y otra parte tiene otro tipo de tejido. Eso pasa. ¿Sí? Cúbico simple. Hasta ahí es más o menos lo que hemos visto, pero para que vean la imagen. En la superficie del ovario, en los túbulos de la nefrona y en algunos conductos de glándulas exócrinas. Cilíndrico. Acá empiezan a ver las cosas que no estaban. Miren. Este es el cilíndrico simple. Una sola capa de células cilíndricas. Dije, en el tracto digestivo, desde las cardias al ano. Para el que no sabe, las cardias es un esfínter que me une el esófago con el estómago. Es la entrada al estómago, diríamos. Desde esa estructura hasta el ano, en mi tubo digestivo, hay este tipo de epitelio. En la vesícula, en los conductos mayores de glándulas, y a partir de acá, en todas las estructuras, tiene cilios, útero, oviductos, senos paranasales, bronquiolos. En todos estos es cilíndrico simple, ciliado. Tiene cilios en lo que vendría a ser el polo apical.
Entonces eso en el cuadro no está. Y la Facu lo pregunta. Después tenemos el pseudoestratificado, que es justo lo que preguntaron recién. La imagen aparenta así. Como los núcleos están a distintas alturas, aparenta que hay varias capas, pero en realidad es una sola capa de células. Dije, tráquea, bronquios, saco lagrimal, en el conducto auditivo y en la cavidad timpánica, en esos lugares también tiene cilios. Es pseudoestratificado, ciliado. Si ahí alcanzan a ver, se ven los cilios, se ven como pelitos en la cara apical. No sé si lo alcanzan a ver en la imagen. Y después, apenas. más o menos, ¿lo ven? Lo que pasa es que es una imagen de un microscopio, piensen que tampoco es que es ultra detalle, pero fíjense que ahí se ven más o menos los pelitos, los cilios. Profe, o sea, que los que no están en el cuadrito son los ciliados. Y hay algunos que sí están, porque por ejemplo tráqueas y bronquio figuraba como pseudoestratificado. Por eso les digo, si completan el cuadrito sirve, pero hay que completarlo. Y después tenemos los estratificados. Vamos a empezar con el primero, que es plano estratificado. Otra excepción que en el cuadro tampoco está. Miren, tengo varias capas de células planas. ¿Cuál es la particularidad? Lo encuentro en el esófago, en la lengua, en la faringe, en las cuerdas vocales, en la vagina, en la cavidad oral. Y en la epidermis, que es lo que les dije yo. Pero en la epidermis es plano, estratificado y contiene queratina. Entonces se le denomina queratinizado. O sea que la epidermis es estratificada, pero contiene queratina, que es una sustancia que principalmente sirve como aislante, para evitar la pérdida de agua, para evitar la deshidratación. Todos los demás no tienen queratina, entonces son plano estratificado, no queratinizado. Eso, como les dije, en el cuadro tampoco salía. El cúbico estratificado, acá vemos, miren, acá se ven una imagen de un microscopio. Por ejemplo, las glándulas salivales, ya lo vamos a ver mañana, son glándulas exócrinas, es decir, que vuelcan su contenido en una cavidad o en una superficie. Para volcar el contenido necesitan un conducto. Ese conducto está formado por epitelio cúbico estratificado. Y el cilíndrico, que eso también salía en el cuadro, en la unión recto-ano, fíjense, la capa más superficial del cilíndrico generalmente son células cilíndricas y la capa más basal generalmente son células cúbicas. Eso es lo que hemos visto de clasificación de los epitelios. Profe, Dime. entonces en los estratificados puede ser que una capa sea de una forma y la otra capa de otra forma. En el cilíndrico generalmente. Ah, bien. En los otros no. En el cilíndrico la capa profunda generalmente es cúbica y la más superficial cilíndrica. Y acá, otra excepción que en el cuadro no salía, que es lo que se llama urotelio o epitelio de transición. ¿Por qué se llama urotelio? Porque lo voy a encontrar en estructuras que forman parte del aparato excretor o urinario. Por ejemplo, los cálices renales son los que en el riñón vuelcan la orina en los uréteres, que son los tubitos que me llevan la orina a la vejiga me almacena la orina y por la uretra sale. Entonces, todas estas estructuras que ustedes ven acá son pertenecientes al sistema urinario o excretor. ¿Y por qué tienen un epitelio especial? Porque se llama epitelio de transición. Es un epitelio estratificado que tiene la particularidad que las células que lo están formando pueden contraerse o estirarse dependiendo de la distensión que tenga el tejido. Voy al ejemplo. La vejiga almacena orina. Es como una bolsita, aproximadamente del tamaño del puño, que almacena orina. No siempre tenemos la vejiga llena.
Hay veces que hay menos orina, hay veces que hay más. ¿Qué pasa? Si mi vejiga está más llena de orina, la pared de la vejiga se distiende. Bueno, entonces, ¿por qué se le llama epitelio de transición al de la pared? Porque cuando yo lo miro y la vejiga no está llena del todo, aparenta ser un epitelio de tipo cilíndrico. Pero cuando la vejiga, la pared, se estira, se distiende, las células del tejido adoptan una forma más plana. Entonces aparenta ser un tejido plano. Entonces, las células de este tejido tienen la capacidad como de contraerse y distenderse dependiendo de la distensión que tenga ese tejido. Contraerse y estirarse dependiendo de la distensión que tiene el tejido. Y se encuentra acá. Por eso se le llama urotelio. Entonces es como un tejido aparte, es estratificado, pero tiene esta diferencia con el resto de los estratificados que vimos. ¿Se entiende? Mucho nombre. Sí. Mucho. ¿Se entiende? Muchos nombres. Bien, bueno, muchachos. Mañana tenemos 2 horas de clases. Vamos a terminar con tejidos. Entonces, traten de ir avanzando en la unidad, de ir leyéndola. Vamos a terminar epitelial y vamos a ver los que faltan. Entonces, traten de ir ustedes con la lectura avanzando, así se hace más fácil la explicación. Más allá de que la clase queda grabada, vamos a empezar a subirle los powers, sobre todo por si quieren ver las imágenes, sobre todo en este tema que es como la que las imágenes son importantes, pero mañana vamos a terminar con la unidad, así que traten de ir avanzando. Profe, ¿a dónde va a subir los powers al Mirá, Moodle? estamos viendo con la Gise de tratar de subirlos al Moodle, para que ustedes puedan verlos, porque nos los piden bastante. Pero si alguno quiere el power con las imágenes, lo que pasa es que tengo uno de uno de conectivo y uno de muscular, o sea, les tendría que mandar 3 power. Pero si alguno quiere el power por las imágenes, me lo pide y se lo mando, no tengo problema. Y serían muy útiles. Bueno, Sería sí. muy útil, profe, por las imágenes. Entonces ahora se los mando al grupo si quieren verlo. No hay ningún... Por favorcito. Muchas gracias, profe. Que tengan linda noche. Chau, Listo, chau. profe. Descansen, Muchas profe. gracias, profe. Igualmente. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.